Marcos capítulo 3, versículos del 16 al 20. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy pedimos que nuestro ser interior hoy pido que tu ser interior sea fortalecido, sea fortalecido, arraigado arraigado y cimentado y cimentado en la fe en la que fe tenemos en nuestro Señor Jesucristo. que tengo en mi Señor Jesucristo. Que el amor de Dios, Que el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todo, sea llenando nuestra sea mente, llenando mi mente, nuestro corazón, mi corazón, hasta toda la plenitud de Él. toda la plenitud. Te damos gracias por darnos sabiduría, entendimiento y discernimiento de tus misterios, Señor. Conocerte, amarte, servirte y obedecerte sea siempre nuestra primera y única verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú nos das mucho más abundantemente en todas las cosas que te hemos pedido y aún aquellas que no te hemos pedido, porque tú, Señor, eres el que actúa en nosotros cada día, poniéndonos ese querer como el hacer por tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a que vayamos al libro de Marcos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 27. Marcos, capítulo 1, versículo 27, e iremos tratando algunos versículos en este pasaje, luego iremos al 2 y haremos algo parecido conforme Dios nos vaya guiando. Pero iniciamos entonces en Marcos capítulo 1, versículo 27. ¿Ya lo tienes todos? Dice 27. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Alto allí. Dice que todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí. ¿Por qué todos se habían asombrado? Porque si ustedes leen el versículo anterior, se darán cuenta de que se encontró con una persona que estaba endemoniada y sin él hacer absolutamente nada, dice que el Espíritu se manifestó y dijo: ¿qué haces, Jesús? Tú eres el Hijo de Dios viviente, ¿por qué vienes a atormentarme desde tiempo? Y él le dijo: cállate, sal de ahí, no digas nada y vete. Entonces todo eso estaba pasando y la gente estaba, estaban maravillados. Dice que se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y este punto nos lleva a hacer un análisis o una reflexión, como solemos llamarle. ¿Qué entienden ustedes por doctrina? Enseñanza. Enseñanza, ¿cierto? Adoctrinar, Entonces, cuando uno adoctrina es porque está enseñando a otra persona con respecto a lo que uno cree. Ellos se maravillaron diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina? Pareciera ser, salvo el pasaje en donde el rey Saúl dice que era atormentado por un espíritu malo, no hay muchos registros en el Viejo Testamento de manifestaciones de espíritus inmundos. Por lo menos no como en el Nuevo Testamento. La enseñanza que les ha llegado hasta el momento a los judíos y a los fariseos, a todos los que estaban allí, a todos los feos, era que feos y feas, pues, para que no se sientan mal.
era que este personaje que aparecía de la noche a la mañana, ni siquiera con autoridad, pues no los dirigía a que se fueran, sino que ellos lo veían y se rendían a él. Y decían entre sí, ¿quién es este? ¿Dónde salió este con esto? ¿Cómo así que hasta los espíritus inmundos se someten a ti? ¿Qué nueva doctrina es esta? Por eso les hacía la pregunta. Y mantengan el contexto de la pregunta o el significado de doctrina. ¿Qué entienden ustedes por paradigma? Paradigma es, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Como algo que se cree que es como real, pero que puede ser cambiado. Okay. Algo que se cree que es, pero no es. Algo que se cree que es, pero no es. Algo que se cree que es, pero puede ser cambiado. ¿Alguien más? Pero miren que nosotros hemos escuchado esa palabra muchas veces. Es que en estos días leí o escuché a alguien hablando del tema de paradigmas y me llamó la atención. Pero conforme leía el Evangelio de Marcos, me encuentro con que de los evangelios, que es tal vez el más corto en términos de extensión de los 4 que hay, es tal vez sin duda en el que Jesús se manifiesta con más ahínco frente a rompiendo todos los parámetros que hasta el momento estaban viviéndose allí. No digo que en los otros evangelios no se presente y no se mencione, claro que sí, pero como que Marcos va de una. Marcos introduce a Juan, habla de Jesús, el bautismo, e inmediatamente entra a contar qué fue lo que Jesús estaba haciendo y cuál era su postura doctrinal. Y les preguntaba entonces qué es doctrina. Sabiamente dijeron que era enseñanza, ¿cierto? Miren ustedes que no tenemos muy claro el concepto de paradigma, pero es algo que escuchamos con cierta constancia o con cierta frecuencia. Se rompieron los paradigmas. Uno habla de que se rompieron paradigmas, o nos dicen, como ejemplos, hay que romper los paradigmas. Entonces, ¿qué es el paradigma? Y es sencillo. Es mayor, no es porque nos ponen a decir paradigma, sino nos dicen la palabra que es. Uno va al diccionario y paradigma significa ejemplo o modelo a seguir. Eso es lo que el diccionario dice que es un paradigma. Es decir, un modelo de una persona, de una estructura, de lo que sea, que me lo ponen enfrente para que yo lo siga y que yo lo he hecho tan mío, que termino diciendo, creyendo, asumiendo de que no hay nada distinto a aquello que me enseñaron y aquello que aprendí. Era esto por lo que en este momento los judíos o quienes estaban alrededor se encontraban diciendo, ¿y qué es esto? ¿Qué nueva doctrina nos está enseñando este? Ustedes recordarán que la semana pasada hablábamos de los atenienses, ¿se acuerdan de los griegos que no buscaban sino la sabiduría? Y en este caso ellos estaban atentos a qué decía Pablo diciendo, ¿qué nueva doctrina? Pero ellos no hablaban de doctrina en términos de una enseñanza de parte de Dios, sino de conocimiento. Pero resulta que aquí nos vamos a encontrar con que Jesús llega rompiendo todo tipo de doctrina previa y todo tipo de paradigma. Entonces, retomando cuál es el significado del diccionario, porque ustedes pueden ir al diccionario y van a encontrar desde lo lingüístico, desde lo conceptual, desde lo organizativo, en fin, pero técnicamente es modelo o ejemplo. Entonces, Jesús vino a romper, a acabar, a cambiar los esquemas que tenían ellos aprendidos de una manera curiosa, porque ellos habían aprendido de que era Dios que los había establecido. Y era complejo si ellos entendían que Dios mismo les había dado ese conocimiento y esa referencia y ese adoctrinamiento, digámoslo así. ¿Cómo así que ahora alguien iba a aparecer a cambiarlo? Era obvio, era apenas obvio de que ellos hubieran puesto en duda que alguien llegara a decirle que lo que Dios había dicho en el pasado, y ahora van a ver por qué digo que Dios había dicho, porque Dios efectivamente fue el que estableció en un principio la ley. Ellos estaban muy ceñidos a lo que había sucedido en la ley. Pero ojo, el mismo Dios que le dio la ley a Moisés y que le dijo con lujo de detalles cosas que hoy ahora nosotros no cumplimos, no seguimos e inclusive hay muchas que no entendemos. Y una pregunta que puede surgir, en mi caso surgió, y es, bueno, ¿y Dios por qué hizo eso? ¿O para qué lo hizo? ¿O por qué lo permitió?
hablo de las leyes del Viejo Testamento. Bueno, lo que tenemos claro es que esas leyes no fueron para nosotros. ¿Ok? No fueron para nosotros porque no las vivimos. Y Jesús viene a mostrarnos una manera. Por eso digo que las leyes que Dios estableció, aparece ahora Dios. Y no es que cambie las cosas. De hecho, hace que se cumplan a través de Él. Van a ver conforme nos toquemos algunos ejemplos a que nos referimos. Entonces Jesús aparece y ellos dicen, así como diría alguien desde la costa pacífica, ¿y usted quién es? ¿Quién es? ¿Dónde salió? Porque estaba hablándoles cosas totalmente nuevas, cosas que ellos no entendían, que no veían, nunca habían visto. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen? Y ustedes van a encontrar, leamos allá abajito, para que se encuentra el tema de romper paradigmas. 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Bueno, cuidado. Esto es una interpretación un tanto jocosa, pero respetuosa, ¿no? Promete no ser irrespetuosa. Tanto rompió a Jesús paradigmas que llegó a orar por la suegra de otro. Imagínense ustedes, hay algunos que dicen jocosamente que esa fue la razón por la que Pedro negó a Jesús, porque le había sanado a la suegra. Mentira, no. Por eso digo que jocosa, pero respetuosamente, porque las suegras son una bendición, las que son puestas por Dios, por supuesto. No se sientan mal ustedes, mamás que tienen hijas o hijos que son suegras, pero no era la intención decirlo así. El punto es que Jesús llega haciendo cosas que la gente no esperaba que alguien de parte de Dios hiciera. Y una de esas cosas es que Él llega uniéndose con los leprosos. Y ustedes, no vamos a ir, pero Levíticos, que es el libro que habla de las leyes higiénicas, las morales, las de comportamiento, las de interacción, fue la manera como Dios estableció. Y ojo, cuando usted lee Levítico se va a encontrar que dice, Dios le dijo a Moisés, y dile a mi pueblo, y es una serie de cosas que uno dice, wow. El leproso estaba llamado a ser aislado y tenía que ofrecer una X cantidad de sacrificios antes de que se manifestara si era o no leproso. Le confirmaban y reconfirmaban, y si no, quedaba aislado. Los leprosos que existían en la época de Jesús no vivían con el pueblo. La gente los rechazaba abiertamente. ¿Qué tal que hubiera salido allá en ese momento la doctrina de la inclusión? ¿Qué hubieran dicho de Jesús? Semejante excluyente. Pero Jesús no hizo lo que ellos estaban acostumbrados a hacer, que era excluir. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Él llega y establece relación con el leproso. ¿Y saben ustedes qué decía Levíticos? Que si una persona llegaba y establecía contacto físico con un leproso, la persona que tocaba al leproso quedaba inmunda y tenía que santificarse y tenía que ofrecer sacrificios para limpiar su inmundicia. En este contexto están todos ellos allí viendo que Jesús echa demonios, y ahora se dan cuenta que no solamente echa demonios, sino que ahora se sienta con los leprosos. Dicen, ¿y este quién es? Y la mujer adúltera, es una cosa aterradora. La hacen tomar un agua y la maldicen, y se le pudren las entrañas y no puede tener hijos. Si es culpable, eso sucede. Si no es culpable, pues ella tiene que, como delante de Dios, jurar que está diciendo la verdad, que ella no ha sido adúltera. Eso me pareció tan fuerte. ¿Una cosa porque se le pudieron las entrañas? Si le hacen algo, entonces dependiendo de lo que pasa, entonces se dan cuenta si sí es o no es adúltera. Le hacen un agua Y si es agua
No, es agua que simplemente le echan como una maldición. No es agua de acuavitrero, Olguita. No, un agua que le echan una maldición y ella se tiene que tomar esa agua. Y esa agua, y si es adúltera, se le van a podrir las entrañas y le da como un cáncer y no puede tener hijos. Así dice el libro. No le pasa nada, entonces, pero de todas maneras dejan como en sospecha. Sí. Era complicado, Eso era era complicado. como muy fuerte de No hay entender. que tomar. Jesús llega y aparece un paralítico. Recuerden, algo que tal vez no entendamos y por razones que solamente Dios sabe, no indagamos, pero hubo un momento en que la gente que tenía algún tipo de discapacidad era hecha a un lado. No tenía acceso, por ejemplo, al sacerdocio. No podía hacer cosas que los demás hacían. Y uno dice, wow, Dios, ¿y por qué? ¿Qué pasó allí? Si tú eres un Dios, tú eres un Dios. Pero todo eso estaba preparando el camino para aquel que iba a venir a hacer todo esto posible por medio de Dios mismo. Lo que Dios había establecido no podía sino transformarlo Dios mismo. No podía nadie más aparecer con una doctrina o con un paradigma nuevo y hacerlo suyo y decir, no, ya Dios dijo que no. Tenía que ser Dios mismo, esta vez en la figura de Jesús. Nos encontramos con que, vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Más adelante, más atrásito. Mateo 9, no, ahora más ratico pasaremos de nuevo por ahí. Mateo 9, versículo 9. Amén. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Qué significa que Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos? ¿Qué era Mateo? Un recaudador de impuestos, ¿ok? O sea, que era un publicano. ¿Recuerdan ustedes cuál es el concepto que aprendimos aquí, o hemos aprendido lo que es un publicano? Que eran judíos que se ganaban ese puesto de alguna manera no tan lícita, le cobraban a su propio pueblo los impuestos, se quedaban con una parte y el resto lo pasaban al... Eso es, tal cual. Ofertaban, había una licitación, hay un nombramiento abierto. ¿Quién da más? Entonces, yo de 1 millón, yo 3 millones, yo 5. El de 5, venga, usted es el candidato que necesitamos. Usted va a ser el cobrador de impuestos. Y tenía que ser, o era del judío. Entonces ese judío llegaba y le cobraba el doble, el triple, el cuádruple a los impuestos de los demás, recogía la cuota que Roma le había puesto, se la entregaba y él se quedaba con el resto. Ese tipo, a los ojos de los judíos, era el paria de los parias de los más parias. Porque era uno de ellos que se había torcido, se había aliado con el enemigo para mantenerlos a ellos sometidos. Lo peor que podía pasar. Este era Mateo. Entonces Mateo, imagínense, Jesús pasa, va al lado de Mateo y le dice, mira, y todos están alrededor, pero ¿y no se da cuenta que es un publicano? ¿No se da cuenta que es tremendo traidor, tremendo torcido? Parece político colombiano. Nada que ver. Jesús estaba haciendo todo aquello distinto a lo que ellos habían aprendido. El modelo, el ejemplo que ellos habían aprendido y que habían vivido y que habían reproducido y que habían enseñado, Jesús estaba llegando y le estaba diciendo, con acciones por supuesto y en muchos momentos con enseñanzas, lo que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con lo que en realidad es y lo que Dios quiere que pase. Vamos a Marcos capítulo 2, regresemos a Marcos. Perdón, le digo, el agua que se tomaba la mujer, le habían echado un poquito de tierra tomada del suelo que estaba al lado del campamento, del tabernáculo. Marcos 2. Cogían la tierra y le echaban al agua y ella tenía que tomar eso. Número 5, ya lo vi. Marcos 2, y vamos a leer a partir del versículo 18. 18. Amén. No me convencí. Marcos capítulo 2, versículo 18 en adelante. Gracias. Dice así.
Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Miren ustedes, todo lo que todo el mundo hacía, por eso hablo del paradigma y por eso hablo de doctrina. Todo lo que todos hacían, enseñaban y esperaban que imitaran, era lo que estaban esperando que Jesús hiciera. De razón, ellos no podían creer que ese que había aparecido ahí, que nos lo han descrito con barbita y con pelito largo, dijera ser que era quien él decía que era. Porque iba en contra, se fue en contra de absolutamente todo lo que ellos habían aprendido hasta el momento. Y eso nos ubica en una perspectiva que debería ser, cada vez que leemos la Escritura, muy nuestra. Porque uno diría, bueno, y en mi vida, ¿cómo esto aplica? ¿Cómo puedo yo identificarme con la generación que vio y aparecer a Jesús y caminar por entre sus calles y mi vida? ¿Qué aspectos en mi vida yo he asumido, he considerado, he aprendido inclusive, y seguramente de buena fuente, que en algún momento se han convertido en lo que el mundo llama paradigmas? Y miren ustedes que ya entendemos un poco más el concepto de paradigma y ya no es una palabra así rebuscada, extraña, sino es un modelo, un ejemplo. ¿Qué modelos, qué ejemplos nosotros hemos asumido como los que son, lo que se necesita, lo que hay que hacer? Y de pronto, cuando nos encontramos con Jesús, decimos, ay, Jesús no hizo lo que yo hubiera hecho. ¿Será que está equivocado? La posibilidad grande es, por supuesto, que los equivocados seamos nosotros. Porque lo tenemos que encontrar cada vez más nosotros contra nosotros mismos, explorándonos. Porque qué tanto, qué gran trabajo le cuesta al ser humano desandar, deshacer aquellas cosas con las que fue fundado y con las que fue hecho. En muchos casos con la mejor de las intenciones, en otros casos con la mejor de las ignorancias por parte de quienes estuvieron a nuestro alrededor. Pero cuando nos encontramos con Jesús, espera Él que por lo menos haya maravillación, que nos maravillemos, pero la palabra maravillación no existe, pero acabamos de crearla, que nos maravillemos al respecto de qué cosas en nuestro ser, en nuestro fundamento, en nuestra formación, requieren ser presentadas delante de su presencia para que sean cambiadas. Porque Jesús no llegó haciendo lo que todos están acostumbrados a hacer. Jesús llegó haciendo cosas totalmente distintas e inclusive que culturalmente, que higiénicamente iban y decían todo lo contrario a lo que ellos estaban acostumbrados a vivir. Versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Saben ustedes qué nos está proponiendo el Señor Jesús con lo que está diciendo aquí? Y vamos a quedarnos citando el último versículo que leímos, el 22, cuando dice que un odre viejo no puede soportar un remiendo de un odre nuevo. ¿Ustedes recuerdan? Hemos hablado en algún momento qué es un odre. ¿Se acuerdan? Una vasija. Es una talega de cuero. Es un recipiente de cuero. Porque aquí lo más parecido son las botas que la gente utiliza para ir a las corridas de toros, que las llenan de chirrinchi. Y, bueno, acá lo utilizaban para guardar vino. Ese era el propósito. Pero la particularidad que tiene el cuero es que dicen quienes lo han manejado en ese tono, que conforme pasa el tiempo, se pone duro. Se cura el cuero. El cuero se cura, eso tiene que suceder, y ahora vamos a ver por qué. Pero conforme pasa el tiempo y es usado, y es usado, y es usado, y se pone al sol o se seca,
el cuero llega un momento en que ya su elasticidad la pierde. Esa capacidad que tiene de curar, como tú dices, y llega un momento en que se rompe, se fractura. Porque el vino genera algo. Es un caldo que hay una fermentación. Exacto. El jugo de la uva, cuando se almacena y se sella, está fermentándose. Y esa fermentación hace que haya dilatación al interior del odre. Esa dilatación hace que el odre se expanda, como cuando el estómago está muy inflamado. Y después llega y se cura. Pero hay un momento en que ese proceso de estirarse y desestirarse, estirarse y desestirarse, ya la pieza no funciona de la manera que es. Y en ese momento, si alguien tuviese un rotico en ese odre y dijera, ay, pasen un pedazo de cuero nuevo, y cogen y lo cosieran y lo sellaran, lo que Jesús está mostrándonos aquí es que no es posible que suceda, no es posible que pase, porque el odre nuevo no se va a comportar de la misma manera que el odre viejo. Porque lleva su tiempo. Porque tiene una composición distinta, un proceso distinto. Entonces, cuando nos está diciendo que el vino debe ser puesto en un odre nuevo, y el vino tipifica conocimiento, unción, relación y comunión con Dios. Recuerda que el Señor Jesús dijo o decía que para nosotros íbamos a tomar la copa que representaba su sangre. Bueno, ¿y qué es su sangre? La vida. Y ahora tenemos la vida por medio del Espíritu Santo, que es el que vivifica nuestro cuerpo. Entonces, el conocimiento, la revelación, las enseñanzas que nosotros recibamos en un odre viejo, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría hacer ese vino nuevo, que es la revelación que estamos recibiendo de él, en el mismo odre? No, en el mismo odre no, en un odre viejo. Si ya ese odre está cuarteado o ha sido ajetreado o ha sido de alguna manera usado hasta el extremo, la información, la revelación que nos llegue de parte de Dios, lo más probable que haga es que se expanda y nosotros no podamos retener aquello que Dios nos está dando. Por eso entiende uno que la Escritura dice que es necesario que nazcamos de nuevo, para que lo que Él nos va a dar ahora, lo que nos está dando de nuevo, pueda ser contenido y pueda ser llenado en un recipiente que pueda contenerse. Porque la palabra y la revelación que Dios nos da a nosotros no puede caber en cualquiera. Ustedes recuerdan que lo hemos leído, que algunos decían que la palabra de Jesús les dijo a algunos, mi palabra no tiene cabida en vosotros. Ellos no estaban dispuestos a recibir la palabra, porque obviamente lo que querían, lo que pretendían era que lo nuevo que les llegara quedase bien acomodadito en lo viejo que ellos tenían. Y es imposible que eso suceda cuando tenemos un encuentro con Dios. No es posible, bueno, sí es posible porque el hombre por naturaleza es testarudo y es así, cabeciduro. Pero no es posible desde el punto de vista de Dios que nos derrame a nosotros un conocimiento nuevo, una doctrina que tiene que ver con su enseñanza y que nosotros pretendamos contener esa información, esa formación más bien, en la manera en como nosotros éramos antes, es decir, el odre viejo. Porque ¿cómo le cuesta al ser humano desprenderse de todo lo que signifique odre viejo? Porque eso nos genera una zona de confort, genera algo de qué sé yo, relación con el pasado, con quienes éramos, y como que si no quisiéramos dejar que ese pasado quedara atrás. Y Dios está diciéndonos a nosotros, es necesario que seamos vestidos y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, dice la Escritura. Identifíquense ustedes como ese nuevo odre. Y la formación, el conocimiento que estamos recibiendo de parte de Dios para que se expanda dentro de nosotros y no genere fracturas ni se escape, tiene que ser en un contenedor perfecto, que es lo que Dios ha hecho a nosotros en el nuevo nacimiento. Empezando por eso, nosotros deberíamos considerar entonces cuáles han sido mis paradigmas,
mis doctrinas, con que he aprendido, con que he crecido, con que he sido alimentado o alimentada. Estoy hablando, por supuesto, cuando hablo de doctrina, no estoy hablando de crear nuevas doctrinas, estamos hablando de la enseñanza que Dios mismo nos ha dado para que produzca en nosotros fermentación. Porque el propósito del vino, cuando es guardado en estos recipientes, es que sea fermentado. Si no, sería Fresco Royal. Y aún así, usted guarde Fresco Royal en un sitio de esos y lo que va a pasar es que va a querer fermentarse porque tiene azúcar. Y el azúcar va a hacer que haya estado de fermentación. Entonces, sí o sí, se debe producir un cambio en nosotros. Por la misericordia de Dios no nos da Fresco Royal, nos da vino nuevo. Y espera que en nosotros se produzca el efecto que haga que lo que nos da de nuevo no nos haga daño, porque está para eso ese odre nuevo, para que pueda expandirse, volver a acomodarse, no nos hace daño, y produce en nosotros un vino excelso, delicado y delicioso delante de los ojos de Dios. Eso es lo que debe suceder cada vez que nosotros nos enfrentamos a su palabra, a su enseñanza, a su ejemplo. Pero cuesta romper con aquellas costumbres que hemos asumido como las que son y las que nos definen. Y Jesús se encontró con una generación que estaba llena de esas costumbres. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ahí mismo Marcos, adelante de unos capítulos, al capítulo 5. Y vamos a leer versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Amén. Amén. Dice 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hijo está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Ahora, referenciemos de nuevo otra vez lo que pasaba en Levíticos. Había unas leyes sanitarias, llamémoslo así, que hablaban a propósito de la mujer y su flujo de sangre cuando estaba en el periodo de menstruación, y decía que tenía que ser ubicada en un sitio aparte. Y dice: pero ¿y eso tan raro? ¿Y por qué como menoscabando la mujer? Tiene su explicación, no vamos a entrar en este detalle ahora, pero Jesús, que es el que va a derramar su sangre, termina, lo que parecía antes excluido, termina siendo incluido en todo lo que representó el sacrificio que él hizo. Y esto es supremamente notorio porque Levíticos era algo que ellos cumplían sí o sí. Ese era su enseñanza, ese era su paradigma. No había absolutamente nada distinto que ellos hicieran porque así habían sido enseñados. Y lo que habían sido enseñados no era inventado, porque esto es importante. Lo que pasa es que ellos convirtieron todo eso en tradición y reemplazaron. Jesús terminó diciendo por allá más adelante: misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, este es el cuadro. Jairo dice que viene para que le sane su hija, y de pronto aparece una señora que dice la escritura tiene 12 años de flujo de sangre. O sea, una menstruación sin parar 12 años, la cosa loca. Una endometriosis sería seguramente lo que dirían los médicos ahora. Ante los ojos de cualquiera de los hombres, con esa postura arrogante y machista que ellos los caracterizaba, esa mujer no tenía por qué estar ni siquiera alrededor donde ellos se encontraban. Y no solamente no tenía que estar allí, tenía que estar aislada. Sin embargo, ella tuvo un encuentro con Jesús. Y ella misma seguramente, como era costumbre en ese entonces, se había sentido tal vez
excluida y se había relegado y había aceptado lo que le correspondía porque pues eso era lo que decía la ley. Pero en este momento, cuando ella oye de que viene Jesús, que dicen de él que es el Hijo de Dios, que dicen de él que viene con intención de sanar, de salvar, de cuidar, de dar, ella misma rompe cualquier contexto o concepto que le hubiese impedido en el pasado siquiera acercarse a él. Rompe cualquier paradigma. Todo paradigma, porque ella había sido enseñada a que tenía que apartarse en sus días. La Biblia habla de la costumbre de las mujeres. Ella sabía, así había sido enseñada, pero se encuentra en algún momento con que la persona a la que ella se dirige, que es el representante de Dios, Dios mismo, el Hijo de Dios, no tiene reparos en que ella se acerque a él como está. Y uno dirá, ay, pues que la mujer estaba viendo esto, estaba viviendo esto. Pero esa es la figura, en este caso ya representativa, del alma, el pensamiento del ser humano. Ya no hablemos de la mujer como género. Es que el ser humano se encuentra en momentos de su vida, por muchos momentos, casi todos los momentos de su vida, en instancias de aislamiento con respecto a lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Y el hombre o la mujer busca un lugar en donde quedarse tranquilo, hablo comillas tranquilo, porque lo que no quiere ser expuesto a Dios. Y esta mujer no se puso a pensar en qué iban a decir los demás. Es más, el contexto de la narrativa nos dice que quien tenía la primera opción de atención, ¿quién era? Jairo. El pasaje empieza hablándonos de que Jairo, que era un principal, fue a buscar a Jesús para que le sanara a su hija. Entonces, finalmente Jairo llega donde Jesús y está contándole que su hija, y aparece esta señora. Y encima tenía flujo de sangre. ¿Quién lo sabía? Dios. Jesús lo sabía. ¿Y qué le importó a Jesús? Absolutamente nada. Esto solamente lo sabemos nosotros y Dios en ese momento. Porque ¿Eso era excusa ante todo el mundo? en ningún momento Jesús le Porque expuso. le dijo que... Le dijo que se sana. Se sana. Pero ¿qué tal donde los demás hubieran sabido? ¿Qué hubieran dicho de él? Y este anda con... Ella tiene que estarse guardando, ella tiene que estar en aislamiento. Bueno, como pasa ahora. Tiene que estar en aislamiento. Y Jesús le dijo, ven, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Jairo, en teoría, era quien tenía la atención de Jesús. Y ella llega, y Jesús no le dice a ella, espérate que todavía no es su turno. Los atiende, los recibe a los dos. Pero en ambos casos, en los dos, Jairo y ella, la postura de ellos doctrinal y en términos de paradigma fue rompemos con absolutamente todo para poder recibir lo nuevo. Jesús establece en nosotros un tratamiento para que nuestro cuerpo, espiritualmente hablando, pueda recibir, sostener, procesar lo que Él nos da para que nos transforme y para que eso produzca en nosotros vida. Eso tiene que pasar, pero solamente puede tomar lugar si nosotros creemos que hemos cambiado de vestidura y sobre todo creemos que es necesario que la vieja vestidura ya no sea utilizada para el vino nuevo. El mensaje de hoy propone y pretende esto. Que nosotros seamos tan conscientes delante de Dios, aunque seamos inconscientes en muchas cosas, en el sentido de que la formación, la transformación que Dios está poniendo en nosotros, la revelación de su palabra, debe tener cabida en nosotros. Pero para que tenga cabida en nosotros, tiene que ser depositada sobre la nueva criatura. No puede ser depositada sobre la vieja criatura. Cuando caiga sobre la vieja criatura, Jesús estaba diciendo que es imposible que suceda porque el odre nuevo va a rasgar el odre viejo. Y eso va a generar de que entonces quede el roto y la fluidez, la bendición que Dios está dando, pues simplemente se escape. Él no para de darla, pero mientras tenga un orificio de salida sin fin, pues la bendición no hace lo que tiene que hacer dentro de nosotros.
el vino, que es la doctrina, la enseñanza que Dios nos da, tiene que ser fermentado en nosotros y tiene que expandirse. Tiene que producir en nosotros un movimiento que nos recuerde que no somos la misma vieja criatura. Porque la Escritura dice que las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas. ¿Cuáles todas? Las que Dios tenía para nosotros. Y si todas son hechas nuevas, no podemos echarlas en el mismo saco, en el mismo vestido viejo que éramos nosotros conforme veíamos la vida y como la vivíamos en el pasado. Cuando esto hacemos, pues lo que tristemente sucede es que se está descosiendo la vestidura. Porque pretendemos al nuevo ponerle el parche de lo viejo. Y parecieran que en algún momento quedan como los pantalones de Chavo, que tenían cualquier cantidad de parches por todo lado. Y lo hacían a propósito largo, con unos tiros grandotes para que se viese lo más pobrecito posible. A nivel de empresas o a nivel de departamentos de las empresas, cuando se quiere cambiar los paradigmas, hay que preparar a la gente para que lo puedan hacer. Y la gente debe tener un sentido de ver hacia el futuro para poder aceptar esos cambios. Tiene que haber disposición. Tiene que haber disposición. Y ustedes no se imaginan cuánto cuesta cambiar un paradigma. Qué difícil es cambiar una postura, una manera de leer la vida, de ver la vida, de actuar frente a la vida, cuando creemos que eso es lo correcto. Y menos si en algún momento nos ha funcionado. Porque creemos de que si ya no funcionó en el pasado, ¿por qué lo va a cambiar al futuro? Pero lo que tiene que pasar en nosotros es que tenemos que hacer la reflexión. Lo que estamos recibiendo, que es de parte de Dios, está produciendo ese cambio, esa transformación en nosotros. Porque si la palabra de Dios entra, pero no nos transforma, entonces, ¿qué está pasando? Seguramente estamos depositándola todavía en algún pedacito por ahí del traje viejo. Y cuando se expande, cuando se fermenta, entonces se riega, cuando debería suceder lo contrario. Cuesta, hay veces, asumir una postura distinta. Claro que cuesta. Que forma parte de lo que Jesús vino a proponernos, ir a negarnos a nosotros mismos. Luchar contra nuestra propia postura de vida, si esta riñe con lo que Dios nos da. Porque aclaro, no se trata de cambiar lo que otro dice para que cambie mi manera de pensar. En este caso estamos hablando de lo que Dios dice y lo que Dios nos enseña. Quienes se encontraron con Jesús estaban maravillados. Ay, mira, este come con los publicanos. Ay, este habla con los leprosos. Ay, este come con las prostitutas y con los publicanos. Ay, todo era ay. Porque él llegó y les volteó completamente su panorama y su perspectiva. Bueno, y sucedió allá, pero no crean que Dios no espera que suceda con nosotros. ¿Qué estamos viendo, que estamos viviendo aún en estos días? Que nosotros tengamos que decir, esto es nuevo, esto es que Dios me está mostrando, bueno, es nuevo para mí por lo menos. ¿Qué debe producir en mí? ¿En dónde lo voy a depositar en mí? En mi intelecto, en mi razonamiento, en mi sentimiento, en mi emoción, en lo que sea, que me da ese confort, o en aquello que Dios quiere, que es nosotros como la nueva criatura que somos. Jesús propuso, de alguna manera, si ustedes lo quieren ver de esta forma, como si necesitáramos elasticidad espiritual. Porque el odre lo que hace es expandirse, el nuevo, ¿cierto? Se expande y produce una sensación al interior con el vino. Y nosotros, ¿hasta qué puntos hemos sido elásticos para permitir de que Él nos moldee y para permitir de que su palabra quepa en nosotros? Necesitamos de esa elasticidad espiritual y, si lo quieren, aún mental, para que su palabra quepa dentro de nosotros. No solamente en la caja torácica, espiritualmente hablando, sino que también entre al brazo, entre a la cabeza, entre al pie, entre a todas partes. Porque el vino, una vez dentro del odre,
recorre absolutamente todos los rincones del orden. No importa la forma que tenga. Por eso Jesús estaba diciendo que no se podía remendar lo nuevo sobre lo viejo. Y lo que tenemos o lo que debemos hacer, propongo, es que en todo momento estemos revisando y reflexionando al respecto de qué tanto de lo nuevo que Dios nos da todavía queremos guardarlo en lo viejo que tenemos. Si logramos encontrar eso, vamos seguramente a saber en qué momento estamos viviendo dentro del cuerpo de la vieja criatura y en qué momento estamos andando dentro del vestido de la nueva criatura. Lo identificamos y va a ser muchísimo más fácil decir, esto corresponde al odre viejo. Y yo soy un odre nuevo. Todos ustedes y nosotros, Dios dice que somos hechos criaturas nuevas conforme a su imagen y a su semejanza. Es decir, que nosotros, su palabra sí tiene cabida, y sí nos moldea, y sí nos transforma. No como aquellos a los que se refería con mi palabra no tiene cabida, porque para ellos era difícil aceptarla. Jesús llegó cambiando la manera de pensar de la gente, y eso tiene que suceder con nosotros. Nuestra manera de pensar tiene que ser impactada por lo que la palabra de Dios ha dicho. Y eso va a repercutir en nuestra manera de actuar, por supuesto. Amén. Vamos a darle gracias a Dios entonces. Padre, tu misericordia para con nosotros es infinita, Señor. Gracias porque permitiste que tu misericordia llegara hasta nosotros, Señor. En algún momento solamente pudiste llegar a tus hijos, a tu pueblo, porque el pecado que abundaba solamente permitía la interacción por la ley, Señor. Pero la presencia y la llegada de tu Hijo a nuestras vidas trajo, Señor, como dice tu Escritura, tiempos de refrigerio, Señor. Su llegada para nosotros fue un bálsamo que suaviza nuestra piel, nuestro exterior y lo prepara para recibir aquello que tú has decidido darnos, Señor, que es tu conocimiento, tu revelación y tu transformación. Gracias, Señor, por la presencia de Jesús en nuestras vidas, por habernos hecho nuevas criaturas, Señor, recordándonos siempre, en todo momento, que las cosas viejas quedaron atrás y que tú quieres que veamos las cosas nuevas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.